Para empezar, hay que tener en cuenta que el IRPF, uno, es el impuesto que más recauda, por el cual más recauda el gobierno. Es el impuesto que más afecta, por tanto, a las clases medias. Eso yo creo que es un consenso generalizado, ¿no?, entre todos. Yo, evidentemente, no defiendo a nadie, pero hay que ser justos, ¿no? El Partido Popular venía defendiendo, la oposición venía defendiendo el deflactar el IRPF ya desde, ¿cuánto? Desde hace meses o incluso desde hace, podemos decir, más de un año, ¿no? Es decir, deflactar significa ajustar ese impuesto al coste de la vida. Es decir, creo que es una situación clave, ¿no?, el deflactar el IRPF, máxime cuando estamos en un contexto de inflación que viene ya desde la pandemia, se acrecentó luego con la guerra de Rusia y Ucrania, y ahora también estamos viendo efectos claramente en la economía con la guerra que hay entre Israel y Hamas. Insisto, se venía diciendo deflactar el IRPF, pero deflactar, traduciéndolo, es ajustar la progresividad, por así decirlo, de ese impuesto al coste de la vida, ¿no? Lo que Aumentar el mínimo Exacto. exento vital, si eran 5.000 euros, pues que sean 6.000, porque tú con 5.000 euros ahora Exacto. compras mucho menos de Exacto. lo que comprabas hace X años antes de la espiral inflacionista. Por lo tanto, tu mínimo vital no ha crecido. Entonces estás pagando impuestos por parte de lo que tú necesitas básicamente para vivir. Y precisamente ese informe del Banco de España lo que viene a ratificar es aquello que ya muchos decíamos, ¿no? Y es que esa cantidad no adicional que ha ganado o que ha recaudado el gobierno se debe en gran parte a esa inflación, ¿no? Esos 11.000 millones de euros de lo cual estamos hablando. Pero a mí me parece un dato todavía mucho más alarmante lo que refleja ese informe, ¿no? Y es que los resultados obtenidos por el Banco de España también recogen que por cada un 1% de aumento de la renta de los hogares, pues la recaudación total aumenta un 1,85%, es decir, casi el doble. O sea, para que veamos el esfuerzo, ¿no?, que tiene que hacer, lo que hablamos mil veces aquí en este programa, el esfuerzo que tienen que hacer los españoles, el esfuerzo fiscal, por tanto, para pagar para esos impuestos, ¿no?, que le exigen desde Hacienda. Es decir, es un doble casi lo que por un 1% que aumente la renta, por ejemplo, un salario, ¿no?, un salario que pueda ajustar una empresa por la inflación, pues un 1% que aumenta ese salario, el impuesto te aumenta un 1,85% de promedio, ¿no? Yo creo que es un dato significativo y concluyo. Tenemos que, digamos, que poner encima de la mesa también que España ha sido uno de los países donde más ha caído el PIB per cápita. Es decir, cayó pues prácticamente 5 puestos y ahora mismo pues estamos siendo superados por Eslovenia, Chipre, República Checa, Lituania, Estonia, todo eso en el peor momento de la pandemia. Se desplomó nuestro PIB per cápita, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí al final vemos y concluyo que el gobierno se ha forrado, literalmente, y me duele decirlo así con estas palabras, pero se ha forrado a costa de la pandemia, se ha forrado a costa de la guerra Rusia y Ucrania y se sigue forrando a costa de la guerra entre Israel y Hamas. Un gobierno, Teresa, que pide